¡Soy Obito! No, mentira, en realidad son puras especulaciones, no sé quién soy. Ok, algunas veces he leído eso de Dai. Tú dices que Naruto es tu manga favorito, pero te la pasas llorando. ¿Te gusta Naruto sí o no? Lo que ocurre es que yo tengo una relación de amor y odio con este manga. Es como cuando te preguntan por tu hermano o por tu mejor amigo o tu mejor amiga y te dicen, oye mira, ¿qué opinas de ellos? Y tú dices algo como, nah, son unos mensos, unos tarados, unos idiotas, pero en el fondo en realidad los amas. Eso es básicamente mi relación con Naruto. Naruto iba a ser una obra maestra, lo iba a ser, y uno de los ejemplos más claros es Toby. Sé que no es su evolución, perdón, prometo que lo voy a hacer, pero mientras tanto, estos son los mejores momentos del que fue mi personaje favorito de todo Naruto. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de Toby. El primer momento no estoy seguro si salió en el manga. Iba a revisar, pero YOLO, es el misterioso hombre enmascarado, no importa. Como todos saben, Toby manipula a Nagato para que este se transformara en un emo vengador. Lo peor es que lo logró. Bueno, hasta que Naruto le leyó la palabra de Jesus. Konan fue capturada por Hanzo y él junto con Yahiko salieron al rescate. Pero ellos ya tenían un grupo formado, los que serían conocidos como los primer Akatsuki. Y estos tipos, aunque tarde, también salen corriendo para apoyar a su líder. Pero en el camino, como un espectro, como un fantasma, se les aparece Toby y les dice que qué pena, pero que no los va a dejar pasar. Los tipos se enfrentan a Toby y no muchos caen en cuenta, pero para los niveles de poder que existían en esta época, estos tipos no eran malos. Sí, tenían un diseño pésimo, que parecían personajes de relleno, que de hecho creo que eso es lo que son, no me acuerdo. Y atacan a Toby de diferentes maneras. Incluso le aplican un combo brutal, utilizando una prisión de agua con cemento, que como dije, para esa época no era cualquier cosa. Ninjas como Kakashi caían en técnicas como la prisión de agua, que le hizo Zabuza. En teoría, cualquiera que cayera en esta técnica estaba muerto, excepto Toby. Toby dentro de la prisión se queda como, ¿qué es esto? Play-Doh. No, de hecho sí se sorprende al ver el cemento, pero solo procede a utilizar el Kamui y sale de la prisión, para luego simplemente asesinar a todos los Akatsuki originales. ¿Qué tiene esto de especial? Pues esta es una escena que nos muestra que Toby era la personificación de la desesperación. Estos tipos con valor, sacrificando su vida para detenerlo, no pudieron hacer nada. Toby tiene una manía que no destruye a sus enemigos de forma instantánea, que bien puede hacerlo, pero primero los hace sufrir y les hace creer que tienen una oportunidad, que esto es una genialidad de Kishi, porque esto no es casualidad, refleja muy bien la función del enmascarado como personaje. ¿Se imaginan ser estos Akatsuki que van corriendo a salvar a sus amigos y de repente se les aparece este tipo como una especie de fantasma, que te muestra lo que es desesperación y te asesina luego de sufrir? No, man. Como dije, no recuerdo si esto es relleno, pero si lo es un momento que Toby pudo haber hecho sin problemas, que de verdad muestra quién era cuando utilizaba esa máscara. Luego de que su emo sensible agitara el avispero en la reunión de los Kages, una de esas avispas sale corriendo, y esa era Danzo. Toby en el mismo estilo que en el puesto 5 se le aparece. Su intención eran dos cosas: que Sasuke practicara sus nuevos poderes regalados con Danzo y obtener el ojo de Shisui. Pero Danzo no estaba solo, tenía a dos Anbu, que de nuevo, para ese punto del manga los tipos no eran unos cualquiera. Uno de ellos era el primo de Ino, que no se le da el crédito que se merece, pero ese clan con el Shintenshi no Jutsu es peligrosísimo. Hasta en la guerra fue clave cuando lo usaron contra Toby, contra Obito. No, lo que quise decir que no son el mismo personaje, déjenme en paz. Y un Aburame, otro clan olvidadísimo que siempre me pareció bastante peligroso y enfermos. Incluso con la escala de poder de los Megazord y los marcianos del final del manga, este man en particular tiene una habilidad espantosa, con eso de que tenía nano insectos en la piel. ¿Estás loco? Wax, pobre de la novia de este tipo, Wax. Y Toby los ha humillado a los dos. Es que les da una clase a estos perros de Danzo. Como dije, en ese punto la escala de poder no se había disparado tanto, y con todo y eso, Toby se vio infinitamente superior. Fue una humillación bellísima. Incluso es alcanzado por los nanoinsectos en uno de sus brazos, y el tipo solo se lo arranca. Ni siquiera sangra, porque parece que estaba hecho de una especie de masa para pizza. Man, what? ¿Qué o quién es este tipo? No tengo dudas que es Goten. No sé, en general toda esta pelea es impresionante porque nos muestran a Toby como un ser que está muy por encima del resto, especialmente porque venía de decir que sus poderes eran solo una sombra de lo que eran. Y de declararle la guerra al mundo. Que obviamente, para hacer un acto de esta magnitud debes tener una razón bien lógica, trabajada y con fundamentos.
Nah, lo fresonearon. El punto es, la demostración de poder, talento y habilidades de Toby contra los perros de Danzo fue un momento épico, que no solo nos mostró de lo que era capaz Toby, también nos puso en contexto el poder del que sería uno de los villanos más importantes del manga. El siguiente es otro momento que no sé cuántos de ustedes lo van a compartir. Siento que es una de esas cosas que solo yo lo veo genial y la mayoría me dicen, Dai, what the fuck. Resulta que el papá de Gohan y el esposo de Bulma andaban peleando. Sasuke está cansado y de paso está ciego, por lo que Zetsu va y le avisa a Toby que su Sasuke está en peligro. Y Toby de una dice, ¿qué? Todo menos mi Sasuke. No, en serio, no entiendo por qué ayudaba tanto a Sasuke si nunca lo utilizó para sus planes, pero ese es otro video. Llega al sitio y ve que al frente de su emo está Kakashi. ¡Qué curioso! No es como si Kakashi tuviese algo que ver con este personaje enmascarado, ¿verdad? Es decir, ¿qué tiene que ver Kakashi con el hermano de Madara? Nada. Pero Kakashi ve que el man carga a Sasuke y le dice a Sakura que lleve su cuerpo al hospital, ya que va a utilizar el Kamui. Obito le dice a Kakashi que, por favor, no me vengas con tus medias uchihadas. ¿Cómo se te ocurre pensar que esa técnica va a funcionar conmigo? Y efectivamente, Kakashi desiste y se acobarda y no usa el Kamui. ¿Por qué este momento me parece tan espectacular? Primero porque efectivamente logró hacer que Kakashi se retractara. Kakashi se quedó como perro regañado y en serio no hizo nada. Todo lo que hizo Toby fue decirle que no lo hiciera. ¡Qué talento! Segundo porque este momento generó una gran cantidad de debate en su día. Miren, ya obviamente todos sabemos quién es el enmascarado. Obviamente es Shisui, pero en esa época no lo sabíamos. Lo que sí sabíamos y que era un hecho es que el ojo que portaba Toby era el de Obito. ¿Cómo lo consiguió? Pues ni idea. Pero ese ojo era de Obito. La única técnica capaz de cancelar al Kamui es otro Kamui. Man, la cantidad de teorías que se generaron solo con este momento fue épico. Es decir, ciertamente lo obvio era pensar que era Obito, porque oh my god, solo miren ese nombre. Si dicen Toby rápidamente, ¿qué queda? Toby. Pero era genial ver cómo este man obtuvo los ojos de Obito, y eso hubiese creado un gran giro de eventos. Pero obviamente no fue así. Pero de todas formas, el momento en donde Toby detiene a Kakashi solamente con palabras y se escapa fue genial, no solo por lo que logró dentro del manga, sino por todo lo que se creó con esta escena, que creo que debería ser un video de teorías de Naruto, que no me acuerdo de todas, pero Dios, la del ojo de Obito sí que me acuerdo, my god. Ok, esta es para mí, y lo digo en serio, una de las mejores escenas de todo el manga. Y de hecho, es de las mejores escenas adaptadas al anime. Pierrot lo hizo como los dioses. Resulta que casi todos los miembros de Akatsuki estiraron la pata. Entre ellos quedaba el aloe vera espía y Tiburoncín. Toby va a hablar con Kisame y empieza su conversación con el tono de voz que él utilizaba para encubrir su identidad. Ya saben, eso de senpai. Kisame se voltea y dice algo como, no, mire, me mataron a mi Itachi. Estoy de mal humor. Además, Setsuya vino a molestarme. Y ahora tú, es más, pensé que estabas muerto. Y ahí Toby le cambia completamente la voz y le dice que lamenta haberle ocultado la información, ya que él era una de las personas en las que más confianza él tenía. Y se quita la máscara, le muestra su rostro a Kisame, y en el anime lo acompañaron con una banda sonora brutal, que si la pongo me borran el video, pero por Dios. Kisame queda sorprendido y dice que si él está detrás de todo esto, entonces él se puede quedar tranquilo, y se refiere a él como Mizukage-sama, o más bien Madara-sama. Oh my god. Estamos hablando de Kisame, el tipo que andaba con Itachi. Ese viejo lo ha visto todo, pero es su reacción. Automáticamente confió en Toby y siguió todas sus órdenes. Es increíble. Kisame es un verdadero asesino que en sus últimos momentos vemos que, aunque su camino no fue el correcto, mantiene sus valores como la lealtad. Y eso lo mantiene por el tipo que está detrás de la máscara. Este es otro momento que cuando yo lo vi en serio dije, a la mierda, ¿quién madres es este tipo? Tiene que ser, Dios, es que no sé quién tiene que ser para ganarse el respeto de Kisame de esta manera. Que él ha sido el único el cual Toby voluntariamente le mostró el rostro. Y así como verán, la mayoría de estos puestos alimentan el misterio de Toby como tal. Y bueno, ¿qué esperaban? Por algo es el misterioso hombre enmascarado. No es ni Pedro, ni Juan, ni mucho menos Obito, ¿verdad? El punto es, esta es una escena gloriosa que muestra que Naruto tiene una historia muy rica en contenido, al punto de que dos personajes secundarios, con solo verse al rostro, cuentan muchísimo sobre la trama. Este momento es una demostración que Naruto en cierto punto tiene una historia brutal, digna de ser una obra.
El primer puesto es un momento que ya he mencionado en el canal, pero es que, diablo, todo el encuentro de Tobi con el grupo de Naruto, por Dios. Tobi está todo el combate burlándose de estos tipos, haciéndoles chistes con su clásica voz de senpai. Incluso a Sakura le hace la mayor humillación de este manga, solo miren. En ese grupo estaba el Jinchuriki del Kyuubi, estaba el ninja que copia, y a él eso le dio igual, andaba jugando con ellos. Tetsu viene y les cuenta que Itachi es derrotado, y ahí Obito dice una frase que, mejor se las muestro. Toda esta escena es arte pura, arte. De manera visual porque vemos cómo el Kamui es un abuso, que se ríe de cualquier cosa, hasta se va con estilo de la escena. También vemos el terror que causó en los ninjas de Konoha. En especial Kakashi. Kakashi cuando ve el Sharingan empieza a sudar, haciendo la pregunta que viene a Tobi como personaje. No lo pregunta porque quería saber su identidad como tal, lo pregunta porque no puede creer que alguien así, tan superior, exista. Y esto lo respalda cuando dice que Tobi tiene un ninjutsu espacio-tiempo superior al de Minato. Y narrativamente hablando porque es el inicio del que hasta cierto punto iba a ser mi villano favorito. Como dijo Conan, un tipo que es totalmente lo opuesto a Naruto. Es la oscuridad, la tragedia, la desesperación, que te puede llegar en cualquier momento porque él puede simplemente aparecerse cuando esté solo, como hizo con los dos protas de este manga. Se le aparece a Naruto en una oportunidad y a Sasuke cuando menos se lo esperaba. Psicológicamente no hay un momento en donde Tobi no pueda acabar contigo, y eso es una maravilla para este villano, en especial en Naruto. De paso, si se está revelando ahora es porque sabía que no podía hacer nada mientras Itachi estuviese con vida, lo que indica que en serio Itachi era otra cosa. Mire, sé que Naruto es un shonen, y obviamente sé que hay historias mucho más elaboradas, pero Tobi es un elemento clave que demuestra la complejidad del manga de Naruto. Por ejemplo, Tobi con solo mostrarle el rostro a Kisame demuestra lo densa que era la historia de Naruto, y los dos son personajes secundarios. El moverse solo cuando no está Itachi es igual, muestra que aquí había una historia que no sabíamos. Ciertamente Itachi era poderoso, pero ¿por qué el líder de Akatsuki está bajo las sombras, en su presencia? Tiene que haber algo más, y lo había. Luego nos enteramos que se conocían, y nos enteramos que Itachi no era lo que pensábamos, que Tobi apareciese 2 veces ante los protagonistas, y estos fueron incapaces de siquiera hacer algo, también dice mucho. Sasuke lo ataca y hace el ridículo, mostrando que este villano sí era una amenaza para todos. Son detalles pequeños, pero son esos detallitos los que me hicieron amar este manga. Y todo esto inició con ese momento. Un momento que define al que fue mi personaje favorito de Naruto. El mejor momento del misterioso hombre enmascarado. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, 1000 gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.